Sí, señor. Yo la verdad solo vi el primero, profe. No lo recordé. ¿No era el que relacionaba lo de el trabajo con la energía cinética y eso? A eso. Pues sí, profe, sí se puede. Sería A. Bueno, tablero. Ya, ya, qué pena la demora. Listo. Si nosotros decimos, por ejemplo, la fuerza neta es igual a la fuerza que experimenta la partícula en cada tramo, no, no es cierto. Tenemos diferentes comportamientos de la fuerza, ¿cierto? Y la fuerza neta tampoco es cero porque deberíamos tener, para que una fuerza neta sea cero, el área bajo la curva de la fuerza que se aplicó durante un tiempo que fuera exactamente igual a cero. La única opción en donde de hecho esa fuerza es igual a cero sería acá, ¿ok? Y la fuerza neta fue cambiando con respecto al tiempo. O sea, no podemos decir solamente eso. Y fuerza solamente en el extremo CD, no, nada que ver. La A era la apropiada, ¿listo? Tenemos ese comportamiento de la fuerza. Aquí tenemos la misma gráfica, igualita, pero ahora mi pregunta es para trabajo. ¿Qué opinan?
De A hasta B cero, profe. Entonces descartamos la C. ¿Cómo? Que de A hasta B cero, entonces podemos descartar la opción C. Ok, perfecto. Profe, sería la A. La A vale 0 de trabajo en el primer intervalo. De hecho, está mal etiquetados. Debería ser. Bueno, en fin. 10 para el segundo y 10 para el tercero. ¿Sí? Sí, señor. ¿No es la D? Esto viene de una ecuación, ¿cierto? De un concepto que nosotros vimos. Bueno, tenemos dos, de hecho, dos para fuerzas. El primero es como el más particular, el más sencillo, cuando la fuerza es constante, etcétera, que era simplemente coja ese vector de fuerza y hágale el producto con el vector de desplazamiento. ¿Listo? Y ahora el más general, el que funciona mucho mejor porque me habla de la relación que hay de una integral que tiene en un eje las fuerzas, justamente, y en el otro la posición. O sea, la integral de fuerza con respecto a la posición es también otro concepto de trabajo. Y me funciona muy bien cuando las fuerzas son variables. De hecho, es la única manera de analizar fuerzas variables. Pero también me habla de otra cosa. Recuerdan cuando nosotros teníamos gráfica de aceleración versus tiempo y nosotros decíamos, bueno, ¿qué es el área bajo la curva de la gráfica de aceleración versus tiempo? La velocidad, ¿cierto? ¿Qué es el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo? Bueno, perdón, no la velocidad, el cambio de la velocidad. Entonces, ¿qué es el gráfica bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo? Cambio de la posición. Aquí pasa algo muy similar. Acá nosotros tenemos que esta gráfica de fuerza versus posición me va a dar el trabajo de la persona, el trabajo que se consumió en esa fuerza. ¿De acuerdo? Así que eso es todo lo que tenemos que hacer. Para la primera, el área es cero, por supuesto, pero para la segunda tenemos ahí un desplazamiento, una unidad por 10 de altura sobre 2. ¿Eso cuánto me da? 1 por 10 sobre 2. 5. 5. Y para la siguiente tenemos el área a un cuadrado. 1 por 10. 10. Es la única que tenemos ahí que me representa esas opciones, es la D. ¿Listo? La podemos hacer Profe, análisis gráfico también con esto, señor. en el video me acuerdo que mostraban dos fórmulas, o sea, la integral de f por dx y la que usted copió ahí. Decían que hay una diferencia en la notación. ¿Sabe usted a qué estoy Ah, tratando de bueno, decir? porque aquí estoy haciendo producto punto entre una fuerza que tiene por ejemplo, tres coordenadas y una posición. Es que mire, cualquier vector, lo puedo hacer con F o con R, con el que usted quiera. Cualquier, por ejemplo, R, ¿listo? R se puede escribir en X, en Y, en Z, por ejemplo, perdón, en Z, ¿sí? Pero también se podría llegar a escribir en, no sé, normalmente hay una coordenada radial, ¿ok? Más una coordenada angular, por ejemplo. O sea, si fuera en un plano en dos dimensiones. ¿Sí? Un plano, ¿cómo es que le llaman a este? Polar. O sea, tenemos el radio y tenemos teta. ¿Qué más necesito yo para escribir un vector si no es r y teta? Nada. Y si lo tengo en tres dimensiones, bueno, entonces hay un ángulo que viene del eje z. Entonces ese ángulo también lo tenemos en cuenta. Entonces es otro ángulo. ¿Listo? O sea, hay muchas maneras de nosotros describir una partícula y hay muchas coordenadas. Ahora también hay coordenadas internas, coordenadas, etcétera. X, Y, Z, miles de diferentes sistemas de coordenadas. Bueno, tampoco miles, pero todos los que yo pueda llegar a necesitar. ¿Listo? Y mi vector f también va a ser, va a tener diversas componentes, o sea, lo que se refieren a que cambia algunas cosas ahí es sí, por supuesto, nosotros podemos llegar a tener esta integral con respecto al radio y f podría llegar a tener cualquier tipo de componente, o sea, al fin y al cabo vamos a tener el producto punto entre f de x con la posición en x, f y con la posición en y, f z con la posición en z.
O sea, cualquier clase de inconveniente. Cuando hablan de la otra ecuación que es más sencilla, pues es porque ya hicieron ese producto entre f de x y de r, digamos la coordenada x que sería x. ¿Ok? O sea, es un caso muy particular donde simplemente tenemos la integral de una fuerza que está en x por dx. O sea, eso es todo lo que me queda. Y es el producto de x por la y que iba con la f. ¿De acuerdo? Y no tenemos más componentes de la fuerza. Por eso es que la pueden llegar a escribir así y muchas veces no colocan el producto punto adentro. No sé si era eso lo que me preguntaba. Porque ¿de dónde aparece esta integral? Es un caso particular Sí, de esta, que es más general. sí, ¿Sí? sí, ya entendí, profe. Listo. O sea, mire que aquí cuando yo tengo las ecuaciones de abajo, yo puedo llegar y sacar, bueno, diferencial. Ah, listo. Aquí es igual, al diferencial, al diferencial, al diferencial. Ahí tengo una integral en 3 dimensiones. Una ecuación diferencial de r igual a de x, de y, de z. Y ahí la sustituyo en mi integral y me queda básicamente que tengo que hacer 3 integrales. Ok, listo. Bueno, pregunta de control para ver que estaban despiertos. Por ahí, alguno de ustedes creo que cuando estaba cuadrando las cosas se le activó la cámara y estaba acostado en la cama durmiendo. A mí no me engañan. No sé si los demás dieron cuenta. No miré. ¿No se dieron cuenta? Ah, bueno. Entonces, el punto 5 indique que representa el área bajo la curva en una gráfica de la fuerza de función. Perdón, de una gráfica de la fuerza en función del desplazamiento. ¿Qué La opinan? B, De la B, pero usted había dicho que era la diferencia, o sea, sí, la diferencia en el... o sea, la variación, el Sí, delta. esa palabra es la que buscaba, la Ok, variación. ok, ok. Vamos a ver algo después más general. No, la variación yo normalmente la nombro para velocidad, para aceleración, pero aquí también tiene cabida, ¿ok? Resulta que cuando nosotros decimos que se hizo un trabajo, nosotros decimos, hey, se hizo el trabajo y produjo un desplazamiento, ¿cierto? La fuerza por distancia. Bien. Cuando nosotros decimos que hubo un desplazamiento es porque nosotros tenemos dos instantes energéticos. El instante después de desplazarse y el instante antes de desplazarse. ¿Sí? O podamos tener infinitos estados energéticos intermedios. El hecho es que esos estados de inicio a final son los límites de la integral. O sea, acá tenemos un R sub 0 hasta un R final. ¿Listo? Son los límites de la integral. Y ya que dependen de la posición, como ya hemos visto muchas veces haciendo regla de la cadena, se me olvida, regla de la cadena, nosotros podemos llegar a convertir ecuaciones que dependen de la posición en ecuaciones que dependen de la velocidad, la aceleración y el tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Así que yo podría llegar a tener dos estados también temporales. En general se habla de dos estados energéticos. Es decir, el área bajo la curva de la fuerza versus posición es el trabajo, sí, pero recuerden que el trabajo también es el cambio de la energía. ¿Ok? No lo hemos visto formalmente ni le hemos dado mucho uso a esto, pero esto es verdad. El cambio de energía, el cambio de la energía es igual al trabajo, ¿sí? No hemos analizado mucho de energía realmente porque nos estamos concentrando todavía en la parte de trabajo, nos estamos concentrando en la derecha. Pero entonces podemos decir que el área bajo la curva de la fuerza versus posición es el cambio de la energía. Así como tendríamos que era el cambio de la velocidad, así como tendríamos que era el cambio de la posición. ¿Estamos de acuerdo? Esa área bajo la curva que tenemos acá en esta región es la energía que vamos a tener aquí en el instante 3 a la energía que teníamos acá en el instante 1. Dependiendo o otros límites, dependiendo de cómo fijemos los límites de la integral. O sea, sí, el concepto de cambio de se me sigue cumpliendo. Tanto como el cambio del trabajo, pues sí, se puede llegar a decir que es un trabajo que no existía y ahora se le hizo sobre el sistema o el sistema lo hizo sobre el ambiente, etcétera. Pero es mucho mejor asociarlo al cambio de energía donde ya está directo en la ecuación. ¿Listo? Y ese, profe. Ok. Entonces, sí, más o menos. Era lo que tenían la duda. Bueno.
Eh, ok, ¿qué opinan de este? Sobre un objeto actúa una fuerza F en donde su magnitud depende de X y es diferente de 0. Dibuje una posible gráfica de la fuerza en función de X de modo que la fuerza que actúa sobre el objeto para moverla desde X1 hasta X2 no realice trabajo. Creo que este tema ya lo hablamos un poco ayer, ¿no? No sé si lo recuerden. O sea, hemos dicho que cuando tenía velocidad inicial y todo esto, ¿no? Ujú. O sea, nosotros podemos llegar a tener, aquí tengo una gráfica de fuerza y posición, digamos, en un solo eje X o cualquier otro eje. Listo, necesito hacer una gráfica que el área bajo la curva sea 0. Así de sencillo. Y puedo llegar a tomar cualquiera. O sea, pueden haber muchísimas curvas que me cumplan con esto, ¿no? Puede ser una sinoidal. Mi pulso es malísimo. Puede llegar a ser una función como esta. ¿De acuerdo? Puede llegar a ser una función a pedazos, es decir, podemos llegar a tener aquí un pedazo, otro pedazo y otro pedazo. ¿Sí? Y el área bajo la curva en esas funciones es 0. O podría llegar a tener una más sencilla, una línea recta. Porque el área bajo la curva de la parte de arriba es igual a la de abajo. Si la pendiente es la apropiada, si estamos nosotros en un mundo apropiado, por así decirlo. Yo les había puesto a ustedes el ejemplo y creo que lo vieron en el video un poco, la parte del resorte. ¿Cierto? Ya vieron cómo se calcula ese trabajo hecho por un resorte, o no estaba en el video. Les pregunto. Sí, estaba en el video, profe. ¿Sí? O sea, es la integral de una fuerza variable, ojo, una fuerza variable cuando nosotros tenemos la fuerza elástica como menos k por x. ¿Sí? Ahora tenemos la integral para hallar el trabajo, que es de esa fuerza con respecto a x. La podemos hacer desde cualquier punto hasta cualquier punto. Y si nosotros tenemos nuestro resorte en una posición negativa, es decir, lo tenemos comprimido, pongámosle menos aquí mínimo, una cosa así, hasta 0, hasta su posición de equilibrio, entonces nosotros vamos a tener un trabajo positivo. ¿Listo? Pero mire que cuando yo comprimo el resorte, va a obtener algo similar de este lado. A ver. Poner acá desde menos x mínimo hasta 0. ¿Listo? Esa es la integral que tengo que resolver. Ahora, el menos k es una constante. La constante del resorte no me va a cambiar. El x sí. El x es lo que estoy integrando justamente la posición del resorte con respecto a x, ¿no? Así que esa integral de x me va a quedar x cuadrado sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, me quedaría entonces menos k por x cuadrado sobre 2 evaluado entre valor mínimo hasta 0. ¿Listo? ¿Qué me dice a mí la teoría? Tengo que reemplazar primero el límite superior, es decir, reemplazo esto como 0 y luego, ¿qué hago? Resto y reemplazo por el límite inferior. Ok, entonces resto y reemplazo por el elemento inferior, o sea, menos k por, pongámosle menos x, básicamente lo que me va a quedar, al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Cualquier cosa que yo le coloque negativa dentro de algo que esté elevado al cuadrado, pues es negativo por negativo, me va a quedar positivo. Y eso el resultado es válido para cualquier cosa par, para cualquier exponente par. O sea, si aquí tuviera una a la 4, a la 6, a la 8, el resultado va a ser idéntico, ¿cierto? Así que el reemplazar ese menos x mínimo o menos x, de manera general, me va a dar exactamente igual a reemplazar lo positivo. No vamos a tener un cambio ahí importante. ¿Y qué pasa con este menos? Con este menos, pues me van a dar positivo.
Así que mi trabajo para ese intervalo es igual a K por X al cuadrado sobre 2. Bueno, yo dije que era X mínimo. Podemos dejarlo así o simplemente X cuadrado. Carajo. ¿Te alcanza a ver esa parte? Sí, creo que sí. Sí. Listo. Sí, profe. Un segundo. Ok. Ese es el área bajo la curva, ese es el trabajo, ya lo acabamos de calcular, corresponde a este valor. ¿Listo? Si nosotros calculamos la misma integral, no quiero hacerla, pero ahora básicamente voy a cambiar los límites de la integral, ¿no? Va a ser desde 0 hasta x máximo. O hasta x mínimo también, si es el mismo valor. O sea, podría llegar a ser el mismo valor, en cuyo caso voy a obtener otro trabajo, pero este va a ser negativo. Bien, esta ecuación que nosotros ya obtuvimos es la ecuación general para el resorte. Ese es el trabajo que contribuye el resorte en una cuando usted lo comprime o cuando usted lo estira. ¿Puede llegar a cambiar el signo? Sí, depende de si usted... ¿Cómo va a analizar el trabajo, señor? Si uno lo estira ahí sería negativo, ¿no? Si yo lo estiro, sí, básicamente. Sí. El trabajo Listo. que hace. Sí, el trabajo, exacto. Ajá. Profe, ahí se puede dejar de manera todavía más general multiplicando por, o sea, la ecuación que quedó por límite inferior menos límite superior. ¿Cómo así? O sea, sí, pues como es una integral, en vez de considerar el cero, simplemente considerar un punto inicial y un punto final. Y queda pues eso multiplicando por, sí, por A menos B sería, en vez de B menos A, por lo del signo menos. Sí, un signo menos puede llegar a cambiar los límites, ¿no? Creo que es una propiedad. Ujú. Sí, claro, se invierte. O sea, de manera general, sí, yo podría llegar a tener aquí valores que se puedan llegar a invertir en esta propiedad. Ojo, aquí la cosa con la fuerza del resorte de este ejercicio es un poco diferente. No sé si se alcance a ver por qué. Es decir, cuando el resorte está comprimido, ¿cierto? ¿Hacia dónde apunta la fuerza del resorte? Y siempre va a apuntar hacia el mismo lado. Hacia la derecha, la posición de equilibrio. Hacia la derecha la posición de equilibrio, ¿cierto? O sea, siempre me apunta hacia la posición de equilibrio la fuerza del resorte. Cuando pasa por 0 tiene un valor de 0 y cuando estamos a la derecha la fuerza del resorte me apunta otra vez hacia el centro, ¿cierto? Bien, y nosotros acá tenemos un vector de desplazamiento, pero es un vector de desplazamiento un poco forzado porque yo cogí mi resorte desde que estaba comprimido y lo estiré, ¿de acuerdo? O sea, yo lo estiro y mi vector de desplazamiento siempre me está apuntando en la misma dirección. Es diferente o sea, esos son mis límites acá que son un poquito raros, porque normalmente cuando nosotros llegamos y comprimimos el resorte, entonces hablamos de un vector de desplazamiento que viene hacia la izquierda, ¿cierto? Desde 0 hasta menos x mínimo. O sea, eso es lo que yo hago para comprimir el resorte. Pero acá yo ya tengo el resorte comprimido. Por eso es que digo, estoy en una posición mínima y lo quiero pasar a 0. O sea, estoy cambiando un poquito los límites de la integral. O sea, mi trabajo, el que está haciendo aquí el resorte, es un poco extraño y forzado porque yo lo estoy llevando desde una posición comprimida hasta una posición estirada. Eso es lo que intento decirles, básicamente. ¿Sí? Pero miren el trabajo de manera general. K por x cuadrado sobre 2. Y ese es el trabajo que nosotros consideramos cuando nosotros lo llevamos desde la posición de equilibrio hasta cualquiera de las dos posiciones. K por la perturbación al cuadrado sobre 2. Por eso les decía que el trabajo o la energía para él es exactamente igual estar comprimido o estar estirado. Porque esta perturbación de x al cuadrado
no me recibe un signo negativo porque vuelve y lo pasa a ser positivo al hacer la multiplicación con el mismo. Entonces, energéticamente para el resorte, si yo llego y digo cuánto fue su cambio de la energía, esta ecuación que tengo acá, y lo paso desde un punto comprimido hasta un punto estirado, yo digo que es cero. ¿Y cuánto fue su cambio de la energía si está en el equilibrio y lo comprimo o lo estiro? K por x al cuadrado sobre 2. No es más. O sea, es energía. Comprimir un resorte es acumular energía. ¿Qué pasa con ese resorte cuando la energía se libera? Muchas más cosas. No sé si en el video decían exactamente qué tipo de energía era esto. Elástica, profesor. ¿Sí decían que era energía elástica? No, no sé. No, no recuerdo eso. No, no, no. Entonces, No, ¿qué y era? más la cinética, profe. Tampoco. Potencial. Sí, porque no quedan más. Eh, ok, cuando yo cojo una caja de algo y la pongo en una cierta altura, yo acumulé energía potencial, ¿cierto? En lo que podría llegar a ser. Cuando yo la suelto, esa vaina se convierte en energía cinética. Pasa lo mismo con el resorte. Cuando yo lo comprimo, yo le acumulo energía potencial en el resorte, y cuando yo lo suelto, él empieza a convertir esa energía potencial en energía cinética. Comienza a dar vueltas, por así decirlo. Yo creo que podemos llegar a mirar aquí un applet chiquito. De hecho, esta ya la vimos, pero me quedó gustando porque tiene más cosas. Acá, energía. ¿Listo? Primero, vamos a ver qué energías tenemos. No sé si alcancen a ver... esta cámara. No sé si alcancen a ver aquí a la izquierda de la pantalla que hay una gráfica de energía versus tipo de energía. ¿Sí? Sí, bro. Lo Ok. que dijo lo de la caja, por ejemplo, cuando uno lo suelta, pues ahí pasaría Ajá. a reducir la energía potencial y aumentar la cinética, ¿no? Sí, pero entonces aquí están haciendo un montón de energías. Primero tenemos Ah, no, energía pero yo hablo de la cinética. caja, pues. Ojo, tenemos energía cinética que es asociada a la velocidad, vamos a verla más adelante. Tenemos energía gravitacional que es asociada a diferencias de altura, básicamente, y la altura yo la pongo donde quiera. Tenemos energía elástica que viene desde la longitud natural del resorte, aquí está. Y tenemos energía térmica, que puede parecer un poco raro. ¿Con qué creen que se asocia la energía térmica? Ya vamos a hablar un poquitico de esa energía térmica, pero yo le había puesto otro nombre, ¿no? No me acuerdo, profe. La energía interna, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa cuando yo cojo un objeto y lo rozo contra una superficie y la sigo rozando y lo rozo y lo rozo y lo rozo? Eventualmente esa fuerza Vale, de que va fricción ganando. me genera que el cuerpo se caliente y pueden haber transferencias de temperatura entre ese cuerpo y la superficie con la que estoy haciendo fricción, o el aire. O incluso esa energía térmica yo se lo pongo más, como más general, transmisiones de energía o energía que no es fácilmente vuelta a utilizar. Es decir, puede ser que esa acción de fricción me genere sonido, o sea, transferencia de onda mecánica. Y el hecho de que algo vibre y haga vibrar las partículas alrededor es que le está transfiriendo energía, ¿de acuerdo? Yo no puedo hacer vibrar una partícula como la del aire sin transferir la energía. Entonces, transferencia por energía mecánica. ¿Se puede también irradiar infrarrojos? Sí, claro, cuando yo hago que se caliente una superficie, empiezo a irradiar en el espectro infrarrojo, y por eso es que una cámara infrarroja lo detecta. La cámara no la puede detectar si no existe ese tipo de energía en el ambiente, ¿de acuerdo? O sea, hay muchas pérdidas que se pueden llegar a dar de energía por acá, energía térmica. Y la energía total, que están simplemente diciendo todo este sistema está rodeado de alguna cosa gigante, y entonces mi energía inicial que yo le coloque, esa es la energía total. Bien, le puedo llegar a colocar la masita, ojo, y miren cómo puedo llegar a acumular la energía. Por ejemplo, si la coloco acá, él me está diciendo, usted solamente está acumulando energía potencial gravitacional. Y esa es la energía total del sistema. ¿Sí? ¿Sí ven la gráfica de la izquierda? Buenas. Sí. Bueno, si yo la estiro, y podría llegar a estirarla hasta la posición de altura donde yo arbitrariamente, porque es arbitrario, coloqué mi energía potencial 0, entonces tengo pura energía elástica. Y esa es mi energía. Si yo la coloco en un punto intermedio, entonces tengo la mezcla de las dos.
Y si yo la coloco arriba, pues entonces también. Miren la elástica, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre voy a estirarlo 10 centímetros y comprimirlo 10 centímetros? Ok, lo comprimo y lo estiro. ¿Cuánta energía se acumuló en la barrita? En la elástica. Es la misma, ¿cierto? Es Sí, sí, pero exactamente o la misma. sea, se subió y bajó como lo mismo. Sí, es lo mismo. Bueno, estoy intentando que sea lo mismo. O sea, aquí lo estoy haciendo en la lineecita, miren la línea verde, el desplazamiento. Y aquí estoy intentando que tenga la misma longitud. ¿Listo? Creo que estoy perdiendo el internet. ¿Sí me escuchan bien? Se escucha un poco Le escucho entrecortado. cortado, profesor, no sé si sea mi internet. Ah, no, es el mío, seguro, que es celular. Bueno, en fin. Listo. Tengan paciencia. Igual esto, el video va a quedar subido. No hoy cuando solucione el internet porque si no me quedo sin datos. Qué miércoles. Listo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo la libero. La voy a liberar, puede ser abajo, puede ser arriba. Liberémosla arriba, no pasa nada. ¿Listo? La libero. Creo que voy a... Espera, vamos a volver a empezar. La voy a liberar desde arriba, lento. Es decir, ella va a empezar a moverse y cuando pasa por el centro, como ya nosotros sabemos, va a tener la máxima velocidad. Ahí la velocidad, bueno, su posición de equilibrio, de hecho acá, esa posición de equilibrio, ¿sí? Pasa por la posición de equilibrio, tiene la máxima velocidad. Está fuera de la posición de equilibrio, entonces tiene velocidad cero y va a tener la máxima aceleración. Y está aquí la energía térmica, que es lo que ocurre cuando yo comienzo a estirar y comprimir ese resorte como loco. ¿Ok? Y es que el resorte se empieza a calentar, como cualquier material que no es ideal. Y este resorte que ellos consideran acá no es ideal. Así que eventualmente esa energía térmica que yo le digo puede ser vibraciones que se transmitan al aire o que las absorba la base o cualquier otra cosa. Esa energía térmica es básicamente estoy perdiendo mi energía. ¿De acuerdo? La única energía que medio se conserva es la energía potencial porque él nunca va a volver al piso. Pero toda mi energía cinética y aparte de la poquita elástica que se me queda en el resorte, se me convierte en energía térmica. Y es de hecho esa pérdida de energía la que hace que el movimiento se detenga. ¿Listo? ¿Cómo cambia esto de nuevo? La energía térmica eventualmente se Profe, disipa, la energía esa que se se para convierte ahí en es las la energía otras... mecánica, ¿no? ¿Se ¿Señor? supone? ¿Señor? Otra vez, Emanuel, no le oí. Profe, que si esa total la que dice ahí es la energía mecánica. Está la energía mecánica. Sí, por supuesto. Acá tenemos una pérdida de energía, eso es lo que le estoy diciendo, una energía que yo no puedo volver a utilizar fácilmente. Sí, esta energía térmica son transferencias de energía muchas veces, es energía que yo ya no puedo llegar a usar. ¿Ok? Es Sí, decir, sí, profe. yo comienzo a oscilar cualquier objeto, eventualmente él se va a detener porque va a perder la energía utilizable. La energía cinética y la energía potencial entre elástica y gravitacional van a disminuir y se van a acumular aquí en energía térmica y ya, se detiene. Si yo quito acá la energía térmica, que no lo puedo hacer en este ejercicio, ¿lo puedo hacer? Ah, sí, lo puedo hacer. Ah, no, no es esto. Ok, si yo quito la energía térmica, es decir, tengo un resorte ideal, pues yo no voy a perder nunca mi comportamiento y él se va a mover para siempre. Creo que por acá tengo otra de esas. Listo, acá tengo un sistema de resorte de masa ideal. Tengo K, tengo la masita, el equilibrio del sistema, el punto más bajo. Tengo todo acumulado en energía potencial gravitacional, es decir, lo tengo por fuera de su punto de equilibrio y esta es la energía total. Cuando yo corro esto, yo veo que empieza esa energía potencial gravitacional a acumularse en el resorte, empieza a cambiar la energía cinética y estas tres energías va a ser la energía total del sistema y va a transformarse entre esas tres para siempre. O sea, no vamos a perder nunca la energía que hay ahí porque en este modelo no se considera las pérdidas por calor o por fricción o por vibraciones o por nada. Listo, un sistema ideal. ¿Sí está un poquito más claro? Ojo, todavía no hemos visto muy bien esta energía potencial elástica.
Sí, o bueno, sí. ya la vimos. Es un medio de K por X Profe, yo cuadrado. tengo una pregunta. La gravitacional la hemos visto, que es mg por h o mg por por la altura que usted elija, que usted quiera. Y energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que creo que esa sí ya la vimos. Señor, cuénteme. Cuénteme. Profe, es que se le está cortando bastante. Que ahí están diciendo en el chat. Que no, precisamente le iba a preguntar de la energía potencial elástica, que por qué en el otro ejemplo, en la otra applet, quedaba siempre un poquito a pesar de que volvía a la posición. Porque hay dos puntos acá que es el punto de equilibrio del resorte. Y es básicamente cuando yo no tengo masa. Ese. Siempre que yo perturbo el resorte desde ese punto, hay energía elástica. ¿Sí se me escuchó bien? Ah, sí, no, ya entendí. Vale, ¿Sí se me gracias. escuchó bien? ¿O no mucho? Sí, en ese pedacito sí lo entendí. Ok. Bien. Listo, entonces siempre que yo perturbo desde ese punto, tengo elástica. Otra cosa es el punto de equilibrio del resorte, que es que el punto va a adquirir otro valor en el que va a estar en equilibrio, pero eso ya depende de la masa. O sea, la energía elástica no depende de la masa. ¿Listo? Cualquier perturbación, aparte del punto de la longitud natural del resorte, me va a generar Emanuel, deje de mandar Vale, ya memes. entendí, profe, De gracias. energía elástica, ¿listo? La energía potencial gravitacional, mírala por acá porque así lo definieron en el ejercicio. ¿Qué es lo más sencillo? Llegar y coger esta referencia y ponerla arriba. Ponerla justo en la posición natural del resorte. O sea, se los digo, es mucho más sencillo ponerla acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo bajo de ese punto, tengo una energía potencial gravitacional negativa y es posible. O puedo llegar a tener energía potencial gravitacional positiva. Son esas tres cosas que vamos a ver. Bueno, definitivamente dejemos hasta ahí. Tengo acá 3 ejercicios sencillos para que ustedes hagan. Y mejor el otro bloque lo miramos mañana. ¿Sí? El otro bloque, o sea, el de energía, el de energía cinética, lo miramos mañana. ¿Ok? Voy a ver si puedo arreglar algunas cosas para la otra clase. Listo, profe. Bueno, gracias por venir. Qué pena los Listo, inconvenientes. profe. Hasta luego. Listo, Hasta profe, luego, profe, gracias. gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias a ustedes.